Buenos días a todos y cada uno de ustedes, distinguidas personalidades todos. Vamos a dar inicio a esta conmemoración del 21 de marzo de este 2021 en el marco de la conmemoración del 215 natalicio del licenciado Benito Pablo Juárez García. Es dado al hombre atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Vamos a iniciar con los honores a nuestra insignia nacional. Así es que vamos a entonar primeramente nuestro glorioso himno nacional mexicano. Vamos a hacer ahora nuestro juramento a nuestra bandera a una sola voz. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. Hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia, firmes. Voy a agradecer y agradecemos primeramente el apoyo del gobierno municipal encabezado por el licenciado Armando Ayala Robles, presidente municipal de este 23º Ayuntamiento de Ensenada. Agradecemos la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada, todos y cada una de las logias presentes de este oriente, a todos y cada uno de mis queridos hermanos aquí presentes. Gracias por estar aquí conmemorando nuevamente este evento. A nuestro querido patricio, licenciado Benito Pablo Juárez García. A la muy respetable Gran Logia de Estado de Baja California, el agradecimiento al Paz Master, querido hermano Fernando Rivera Garibaldi, quien está aquí presente. A la muy respetable Gran Logia de Estado Dignidad en Baja California, el maestro querido hermano Rafael González Miranda. A la muy respetable Gran Logia Mixta Universal de las Californias, nuestra querida maestra, querida hermana Margarita Bello Hernández. Solicito
la presencia del compañero liberal Jesús Nezahualcóyotl Mata Plasencia, quien dirigirá un discurso, perdón. Muy buenos días, amables y distinguida asistencia. A nombre de la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada y de todas las logias que nos acompañan en presencia de sus distinguidos miembros, gracias a Juárez, la lucha de México por la liberación y la reforma creció hasta que pasó a formar parte del interminable y penoso progreso de la humanidad hacia sus mejores metas. Helen Augur, historiadora norteamericana. Respetables autoridades civiles, dirigentes y dignatarios de logias aquí representadas, distinguida concurrencia. Rememorar a los hombres y mujeres que dejaron páginas gloriosas de nuestra historia no solo es un justo reconocimiento a su obra y su legado, sino también reconocer en ellos el origen y sostén de nuestra nacionalidad y de nuestro Estado, con sus principios de libertad, democracia y justicia, logrados a base de lucha, trabajo, esfuerzo y sacrificio. Por eso estamos aquí, en el 215 aniversario del natalicio del segundo libertador de México, restaurador de la República y libertador de conciencias, el benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. El que conoce imparcialmente la historia, reconoce la obra del hombre que inspiró y dirigió la caída de la monarquía de Maximiliano y admite que en la Reforma rompió los viejos moldes de pensamiento atávico, de religión y política mal entendidos, que sustentaban aquellos que no comprendieron las palabras del Nazarita expresada hace cerca de 2000 años, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sentencia que sustenta la separación que debe existir entre el Estado e Iglesia y que orienta para considerar el laicismo en el gobierno, pues solo el Estado con esa orientación puede garantizar que todas las religiones, sin excepción, se beneficien del respeto mutuo, pues el laicismo es un instrumento regulador de la diversidad religiosa. ¿Cómo no rememorar al restaurador de la República, al hombre de la Reforma, que pedía a las autoridades que no olvidaran nunca al pueblo, demandándole sostener sus derechos, cuidando, decía, que se les ilustre, se engrandezca y consolide su porvenir, sin olvidar que su título de autoridad o gobernante es la voluntad del pueblo y que su único fin debe ser siempre su mayor bien y prosperidad. Pero no podemos recordar y hablar de Juárez sin referirnos a la República, ni podemos hablar de la Reforma sin mencionarle a él, porque Juárez es hechura de ella y sin él esa reforma no se hubiese dado en ese tiempo. La Reforma
es el cimiento de un Estado con mayor libertad para su ejercicio en el marco de la ley. Con ella, Juárez constituye un Estado de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y con una acción basada en el derecho. Pero esa reforma, que no solo incita la libertad de pensar, decidir, crecer y expresar, fue también reforma para la libertad de empresa, pero con la magia que se atribuía al capitalismo de aquel entonces, de ser capaz de fabricar abundancia como remedio de la triste herencia colonial de miseria y atraso en que se encontraba la nación. De ese liberalismo económico romántico que sería la riqueza de las naciones, motivando la libre empresa para crecimiento económico de la patria. Era un capitalismo con toque social, regulado por la ley. Pero la audacia cambió esta orientación, como pasó más tarde en la época del porfiriato, donde se incrementó la riqueza, pero de unos cuantos, y la miseria de muchos, porque en la libertad sin ley, como ha quedado registrado en la historia, se excluyen las orientaciones sociales y las ideas de que lo que es excelente para el individuo no debe estar por encima de lo que es excelente para la comunidad. No observar esto lleva al caos económico, como el que hemos heredado y están padeciendo no pocas naciones, por la negativa influencia del neoliberalismo económico, que sin intervención del Estado ni marco jurídico que le frene, ha aumentado considerablemente la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos. Y ante esta situación, la delincuencia, la inseguridad y la corrupción también aumentan. Mucho cuesta construir una nación fundada en estos principios y conservarla como tal, porque hay influencias internas y externas que son un lastre para los países y el cáncer que corroe sus entrañas, y lo que más le daña es la corrupción, esa lacra de la que Mahatma Gandhi expresó que era el mayor mal de todos los gobiernos. Corrupción que algunos llegan a legalizar e institucionalizar de distintas maneras. Unos pagando cuotas de poder para obtener beneficios, otros cobrándolas por los beneficios otorgados. Lo que nos hace pensar si los megasueldos de algunas autoridades o funcionarios de instituciones diversas, de los distintos poderes del Estado y descentralizadas, como el Instituto Nacional Electoral, entre otras, no estarán dentro de ese rango de corrupción, considerando que un gran porcentaje de trabajadores tienen sueldos de miseria y no pocos mexicanos padecen hambre en los pueblos pobres, o si queremos llamarles de economía emergente, donde el desempleo es considerable y la crisis se incrementa. Los megasueldos de los funcionarios que los perciben son un insulto a la dignidad humana de la clase trabajadora. Expresa la Vox Populi que las autorizaron, que se autorizaron esos sueldos para legalizar el robo a la nación, aunque ni así se detuvo la corrupción, dejando completamente de lado el justo medio
predicado por Juárez, olvidando que se llega al poder para servir al pueblo y no para servirse de él, para promover riqueza para la comunidad y no para el propio beneficio, nada más. Mucho hay que revisar en la equidad, en la justicia social, en la democracia, en la honestidad y el respeto a la dignidad humana, para lograr la paz y la armonía social. Por eso, es bueno revisar los pensamientos de Morelos, plasmados en los sentimientos de la nación, y de Juárez en la Reforma, para revalorar la política en los diversos órdenes, tanto en lo económico como en lo político, para orientarlas en la acción de gobierno con sentido social, dignificando y humanizando la función pública para vitalizar la credibilidad, robustecerla en sus valores por los nobles fines que a ésta competen, haciendo patente una moral que permita orientar con honradez y responsabilidad la conducta de los gobernantes y promover el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, robusteciendo una sociedad que avance con decisión y firmeza por el camino de una verdadera democracia, de esa democracia que surge de la voluntad popular, por discernimiento de la misma y no de la mediatización, de la mercadotecnia, de los medios de comunicación. Una revalorización que nos encarrile por el camino de la justicia social, donde nos unan los valores trascendentes de nuestra historia, para que más allá de credos políticos y religiosos, los mexicanos sepamos unir esfuerzos para construir una patria mejor para todos y un futuro promisorio para las nuevas generaciones, avanzando siempre por la vía del derecho y la razón. Es cuanto.